Muy buenas, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, día especial, día de relajación en los mercados, aunque están abiertos y aunque están funcionando a la espera de la jornada de mañana, pero con un tono un pelín más relajado, más festivo. No así en las subidas, se espera a la FED con los mercados muy en positivo, SP500 0,95% arriba a estas horas en los futuros, tenemos al IBEX 35 1,27 arriba, los stocks 1,61, es decir, un tono bastante alcista para ser el primer día de este noviembre, con el VIX cayendo un 0,46 en 25,77. Tenemos el petróleo arriba un 1,63, el Brent hasta $94. Tenemos el West Texas arriba un 1,8 en 87,24. El euro también repunta hacia arriba, 0,99. Ahora contamos los detalles de FED y de Christine Lagarde para entender lo que está sucediendo en la jornada. Todo a la espera de la reunión de la FED, 2 de noviembre, fecha marcada en el calendario. Vamos a ver el detalle de cómo la FED ve. Bueno, la clave fundamental es que la FED, dicen los analistas, dirá mañana que la recesión es inevitable y tendrá un tono más dovish. Ojo, porque JP Morgan dice que ese tono dovish, si mañana se refleja finalmente en los mercados, llevaría a un repunte del 10% en el SP500 después de ver cómo el pico de la subida de tipos de interés no solo está cerca, sino está prácticamente al lado, y cómo a partir de ahí, dice JP Morgan, el mercado va a empezar a ver que el tono dovish y sobre todo la recesión llevan a la FED a no poder seguir al ritmo que estaba yendo, incluso a empezar a ver o a empezar a plantearse cuál es el momento de la bajada de tipos para empujar al conjunto de la economía norteamericana. Ojo, porque el movimiento de la FED es clave para entender en la semana lo que va a suceder, pero este movimiento de inicio de semana, con el fin de octubre, con el inicio de noviembre, viendo de qué manera la FED puede ser más dovish, está lanzando a los mercados de cara también a esas elecciones de midterm que veremos también la semana que viene. Ojo, porque el movimiento del mercado está anticipando que el tono de la Reserva Federal va a ser el tono de decir que esa recesión ahora mismo prácticamente es inevitable en los próximos 10 meses. Vamos a ver el tono y sobre todo las fechas que le pone la FED o cómo puede ver que esté entrando a la recesión, una vez que se ha visto ya como el tercer trimestre ha sido muy positivo, pero no precisamente por un movimiento de una economía interna que esté reflejando un movimiento de subida o de fundamentales potentes. Vamos a ver de qué manera lo refleja la Reserva Federal. Al otro lado del Atlántico ha hablado Christine Lagarde, y lo que ha dicho Christine Lagarde es que una vez que se llega al pico, he evitado volver a decir cuál es el tipo neutro, pero sí que ha dicho que una vez que se llegue al pico, es decir, al tipo neutro, la inflación bajará en el medio término, en el medio plazo, hacia el 2%. Por lo que los bancos centrales marcan la actualidad de la jornada a un lado y al otro del Atlántico. Uno que no se ha expresado todavía al mercado está indicando ya de qué manera puede darle un impulso del 10% al crecimiento de los mercados, en concreto al SP500 sí da ese tono dovish, ese tono de que la recesión ya ha llegado. El otro que ya le ha hablado al mercado diciendo que sus recetas van a tener éxitos. Miren, de Lagarde lo más llamativo es una entrevista de la que hemos conocido un pequeño extracto en el que dice que no sabe de dónde ha venido la inflación. Inflation nowhere, dice Christine Lagarde. Bueno, es espectacular que pueda decir eso a estas alturas. Es decir, que la presidenta del Banco Central Europeo diga en una entrevista que no sabe de dónde viene la inflación, de dónde ha venido, la inflación en Europa, volvería a ser otro motivo más para que se marche a su casa directamente. Es decir, ¿cómo puede decir, después de todo el estímulo que le ha puesto a la economía europea en los últimos tiempos, sobre todo desde el inicio del coronavirus, después de ponerse una venda en los ojos para no ver que la inflación estaba llegando, después intentar achacar todo el efecto de la inflación cuando la inflación ya venía siendo alta en Europa, sobre todo en los países del sur, sobre todo en España, y decir que toda la causa es la guerra de Ucrania? No toda la causa es la guerra de Ucrania, una parte fundamental es la guerra de Ucrania, pero la inflación venía siendo preponderante en los últimos tiempos, en el último año y medio. En verano de 2021 la inflación en Europa, en países como España, ya estaba totalmente descontrolada y sin embargo el Banco Central Europeo decía que era algo pasajero de lo que no tendría que preocuparse. Ahora ha cambiado el discurso. Dice Christine Lagarde esta mañana en una comparecencia que ha tenido en el este de Europa, que sin ningún lugar a dudas la inflación ha llegado
sin que se le esperara y sin que se supiera por dónde podía venir. Es imposible entender cómo puede seguir Christine Lagarde y el equipo del Banco Central Europeo en el mismo sitio después de seguir entendiendo ellos a sí mismos en su interior que no podían entender cómo la inflación iba a llegar cuando tenían niveles de inflación, por ejemplo en España, que estaban más que duplicando la inflación objetivo del Banco Central Europeo muchos meses antes, cerca de un año antes de la primera subida de tipos de interés. Las declaraciones de hoy lo que vienen a decir es que ahora sí van a acertar, vamos a ver, con un tipo neutro que no quieren decir, pero que cuando se llegue al pico de subida de tipos de interés, esa subida volverá a reducir la inflación al 2%. Son las declaraciones de Christine Lagarde de esta mañana que no hacen más que ahondar en que no hay ahora mismo suficiente capacidad en el Banco Central Europeo para afrontar la situación, precisamente porque son incapaces de entender que son parte de la causa de donde estamos ahora mismo. Un mal entendimiento de que ya la inflación estaba aquí y seguía el estímulo, y seguía Europa estimulando, y seguían sin haber alertas del Banco Central Europeo de que la inflación se iba a descontrolar. El otro punto clave de la mañana está en ese corredor del cereal en Ucrania. Rusia acaba de decir que es inaceptable que se siga moviendo el grano en barcos alrededor del corredor de seguridad planteado por Naciones Unidas, por Turquía, por Ucrania y por Rusia, si no hay un movimiento, si no hay un acuerdo adicional que deje contento a Rusia, en el sentido de que considera Rusia que se está aprovechando el corredor humanitario para cuestiones belicistas, para ver de qué manera también se mueven armas, etc. De tal manera que lo que está diciendo Rusia es que es inaceptable el acuerdo tal y como estaba y que no garantiza la seguridad del corredor alimentario para sacar el cereal de Ucrania y también de partes de Rusia. Por lo que, ojo, porque hay una escalada. Ya no solo que haya denunciado ese acuerdo y diga que ya no tiene validez, sino que ahora dice que no puede garantizar, que es lo mismo que decir que no va a garantizar, el acuerdo para garantizar la salida del cereal de Ucrania. Ojo, porque desde la explosión en el puente de Crimea ya les veníamos diciendo que la principal consecuencia era precisamente esta, y que podía elevar, como ya se están elevando, los precios en una crisis alimentaria que había tocado un poco, había reducido la presión sobre la inflación en el conjunto de Occidente, también en países subdesarrollados en este momento, que estaban necesitando una reducción de los precios de los alimentos, y ahora el repunte vuelve a poner en el punto de mira cómo la crisis alimentaria puede volver a empujar y puede perjudicar, puede empeorar todavía la situación actual. Ojo a lo que pueda suceder en las próximas horas en el entorno de ese corredor alimentario en el que está sacando el cereal de Ucrania, porque una vez que Rusia dice que no puede garantizar esa seguridad, ojo, porque ahí los precios pueden escalar todavía más de lo que están haciendo en las últimas 2 jornadas, y a partir de ahí también esa no garantía de la seguridad puede poner en mucho peligro la situación en Ucrania para la salida del cereal. Último punto del día. Lo que está sucediendo con los semiconductores. ASML se ha desmarcado en las últimas horas de las sanciones de Estados Unidos a China. Sanciones de Estados Unidos a China para que China no pueda acceder a chips, semiconductores, que puedan trabajar a menos de 7 nanómetros. ASML, Holanda, acaba de saltar por los aires toda esa fotografía diciendo que no acepta las sanciones de Estados Unidos a China, no se considera parte de las sanciones o que tenga que aplicar en las sanciones, y va a vender litografía a China que pudiera hacerle fabricar chips que trabajen a menos de 7 nanómetros. Con lo que, si el movimiento de ASML, uno de los grandes fabricantes de semiconductores, de microchips del mundo, es el de desmarcarse de las sanciones de Estados Unidos, podría hacer fracasar el esfuerzo de Estados Unidos de bloquear a China para que con la fuerza tecnológica pueda asaltar la primera potencia mundial, que hay varios informes que hemos estado contándoles durante el último mes, que apuntan a que ni en 2060, sin la fuerza tecnológica, China podría alcanzar esa primera posición. Todo cambia si China sí tiene acceso a esas litografías que ASML estaría dispuesto a vender a pesar de las sanciones de Estados Unidos a China en materia de semiconductores, porque considera que no son parte de las sanciones. Ojo con este punto, porque hace saltar por los aires las sanciones de Estados Unidos y
el equilibrio, entendiendo por equilibrio la supremacía de Estados Unidos, a la hora de ver la siguiente batalla tecnológica que se está planteando desde hace más de un año y en la que construir por debajo de 7 nanómetros determinados productos puede llevar al gran salto tecnológico cuántico que estaría buscando China para conseguir, ahí sí, asaltar la primera posición económica mundial. Ojo con este movimiento de ASML que hace saltar por los aires ese esquema que Estados Unidos quería plantearle para que no pudiera acceder a microchips que tuvieran la posibilidad de trabajar por debajo de 17, 15, 14 nanómetros, que serían móviles, electrodomésticos, automóviles, pero no un proceso cuántico más avanzado del que solo Estados Unidos quiere alcanzar en primera posición, como si fuera una patente, para luego ya China dejarle en un proceso posterior muy tardío que le llegue a seguir teniendo la avanzadilla tecnológica a Estados Unidos. Ojo con este movimiento, que es un game over importante a Estados Unidos, que es un jaque mate importante a Estados Unidos en materia de microchips. 1 de noviembre, mañana la Fed, y a partir de ahí toda la fiesta. Ojo con lo que está diciendo JP Morgan, la posibilidad de un aumento en el S&P 500 del 10% si la Fed mañana dice un tono más dovish, si mañana la Fed dice que ve que la recesión es inevitable. Ojo con el movimiento que nos puede llevar mañana la Reserva Federal a subir, a aumentar en el S&P 500, tal y como está diciendo JP Morgan. Hay que estar alertas a la jornada de mañana, que puede ser un pivote, un cambio muy importante, no solo en la Fed, sino en el conjunto de los mercados. Buen día y buen negocio.